Buenas noches, maestra presente. El día de hoy con mi grupo le vamos a explicar cuál es la diferencia entre la V alta y V. También le vamos a explicar cuál es la diferencia dentro de la V y de la V. ¿Qué importancia tiene escribir con V y con V? ¿Cómo se usa la V larga y la V? Ante cualquier consonante se escribe la letra V y no V. Por ejemplo, bla, ble, bli, blo, blu, bra, bre, bri, bro, bru. Por ejemplo, tenemos tabla, mueble, blindado, brasero, brevo, brocha, abdicar, obvio y absorber. También debemos saber que normalmente nosotros solemos llamarle a las dos V's o V's. En lo personal he escuchado gente que a la V le llama V pequeña, mientras que mi regla ortográfica me dice claramente que no puedo llamarle V pequeña. ¿Por qué? Porque existe solamente una V larga y una V. ¿Cómo debemos saber cuál es la regla solamente de la V? Mueble, blindado, brasero, brevo, brocha, abdicar, obvio y absorber. También debemos saber que normalmente nosotros solemos llamarle a las dos V's o V's. En lo personal he escuchado gente que a la V le llama V pequeña, mientras que mi regla ortográfica me dice claramente que no puedo llamarle V pequeña. ¿Por qué? Porque existe solamente una V larga y una V. ¿Cómo debemos saber cuál es la regla solamente de la V? Tenemos que ver, ante todo, los infinitos y formas verbales de caber, haber y saber. También tenemos que ver las terminaciones va, vas, vamos, vais, en van. También tenemos que ver el sonido final de las palabras. Es lo que yo les explicaba al principio. O sea, tenemos que ver que mi consonante esté de tal manera. Bla, ble, bli, blo, blu, bra, bre, bri, bro, bru y muchas más. A continuación, mi grupo le explicará un poco más. Hola, soy Javier Mazarigos. El uso de la V, los verbos de los términos de vivir son las formas que ellos dividan. Son sección de esta regla de verbos de vivir y servir, que se escriben con V. Se escriben con V todos los verbos determinados de vivir a las formas que ellos se dividen. De los verbos de ver, caber, de verse, haber, son ver, en todas las formas que ellos deberían. Los términos de pretérito, imperfecto, hay muchos verbos en la primera conjunción de vas, va, vamos, vais, van. Ejemplos: andaban, bailamos, caminamos. Las palabras comienzan con proficios. El uso de la V son los verbos que acaban de servar, conservar, malestar, reservar y observar. Las formas de los verbos están andar y tener un sonido, como ejemplo: tuvo, tuviera, tuvimos, tuviese, estuvo, estuviera, estuvimos, estuviste. Hay muchas palabras como las excepción. Recuerda que con perito de verbo estar, como toda la primera conjunción, se escribe con V. Las palabras de aba, abo, y hay muchas de las palabras V. Gracias.
pronunciación del sonido B o V puede ser presentado tanto por la letra V o por la letra B. Sin embargo, a la hora de escribir es necesario aprenderse la regla ortográfica. Por ejemplo, empezaremos ahora con la letra B. Siempre después de la letra M hay que poner la letra B. Por ejemplo, tambor. O también bombilla, rombo. Estos son los verbos que acabamos por la letra vas. Ejemplos: hablas, entrabas, y antes de la R o la L, por ejemplo, blusa, blanco, brote. Cuando escribimos las palabras que terminan con las letras habilidad, bundo o bunda, por ejemplo, responsabilidad, amabilidad, posibilidad, moribundo y vagabundo. Ahora empezamos con la letra V. Cuando las palabras empiezan con ad, por ejemplo, advierto, adverbio. Cuando empiezan con la palabra sub, por ejemplo, subversinado, o las palabras que empiecen con ya, ye o yu. Por ejemplo, llaves, llevar, lluvia. Cuando las palabras terminan en servar o versar, por ejemplo, conversar, observar. Y eso ha sido todo. Muchas gracias. Espero les haya gustado. Hola, buen día. Hoy les vengo a hablar sobre cómo enseñar el uso de la B y de la V. El uso de la B o la V proviene del origen de la palabra, su etimología, o de la costumbre del primero. Se deducen las reglas que a continuación vamos a señalar. En cuanto a la costumbre, hacer dictados y leer cuentos ayudarán al niño a memorizarlas. Las palabras se escriben con B cuando los sonidos B, R y BL delante de una R o de una L, el sonido siempre se escribe con B. Ejemplo: bravo, blanco, equilibrio, niebla, tableta. Las terminaciones regulares de verbos en pretérito imperfecto son va, vas, va, vamos, vais, van. Esta es una falta de ortografía frecuentemente en los niños. Cuando las palabras se escriben con B, los nombres y adjetivos terminados en ivo o iva llevan una V. Ejemplo: cultivo, abusivo, vómito, activo, conflictivo. Excepciones: arriba, recibo, escriba, criba, diatriba, estiva, guiba, jaiba, amibo, cativo, escribo y galivo. Las palabras en DV se describen con V. Ejemplo: advertencia, adviento, advenir, adversario. Las palabras terminadas en bor o bora se escriben con V. Ejemplo: carnívoro, herbívoro, pólvora. Excepciones: víbora y los pocos usuales: boro, eleboro, segoro, cambíbora y tambora. Gracias. ¿Cuándo se escribe una palabra con B y cuándo con una con V? El uso de estas letras suele provocar mucha confusión a la hora de redactar un texto. Sin embargo, si las conoces y todas sus reglas, será muy sencillo identificarla en ocasiones. Debemos utilizar la B y la V en las cuales, aunque su fonema es muy parecido, al utilizar una u otra de estas letras ocasiona diferencias en el significado de ciertas palabras. Por eso es necesario conocer los principios básicos de las reglas ortográficas. Antes de cualquier cosa constante se escribe con B y no con E. Esta regla incluye las palabras que contienen con bla, ble, bli, blo, blu, bra, bre, bri, bro, bru. Abdomen, obvio, obsoleto, tabla, mueble, blindado, brasa, breva y brillo. Buenos días, les voy a hablar sobre el uso de la B y la U. La letra B es la representación de un fonema labial sonoro en lo que se refiere al idioma español. No existen notadas diferencias en la pronunciación de esta consonante.
Solo hay una breve pronunciación cuando ésta se encuentra ubicada al final de una palabra. Su sonido es vibrante y se realiza con ambos labios y se obstruye el paso del aire por la tráquea, similar a la letra V. Por esta razón ocurren muchos errores ortográficos al momento de la escritura, porque se sustituye la B por la V. Sin embargo, por esto existen reglas que facilitan su uso correcto. La letra V tiene muchos nombres en todo el mundo. Algunos la conocen como V, B pequeña o como la B de vaca. Se trata de una consonante que nace del diccionario latino y que más adelante es adoptada por el diccionario español. En la Edad Media era muy confundida por la letra U, y esta era debido a su gran parecido. Sin embargo, su pronunciación marcaba una gran diferencia entre ambas, por lo que con estudios y frente a muchas discusiones se logró diferenciarla. La B es una consonante cuya fonética es idéntica a la B. Es considerada bilabial en territorio español, y en números romanos la B se representa el número 5. Gracias. La B es la segunda letra del alfabeto español y del alfabeto latino básico. También es su primera consonante. La ortografía propone B como nombre único para esta letra. Para distinguirla de la V se le llama erróneamente B alta, B grande, B larga o B bilabial. Representa un sonido consonante obstruyente, bilabial y sonoro. La letra B probablemente se tomó del pictograma de una casa en los jeroglíficos egipcios, que corresponden a su planta esquemática. En el alfabeto protosemítico y en hebreo era la primera letra de la palabra bayit, que significa casa, de donde proviene la forma primitiva que originó la beta del alfabeto griego y la B del alfabeto latino o romano. Por otro lado, la V es la 23ª letra y la 18ª consonante del alfabeto español. Es también la 22ª letra del alfabeto latino básico. Otros nombres utilizados para esta letra son V dental, V, B baja, B pequeña o B corta, y menos frecuentes V chica o pequeña. La ortografía propone V como nombre único para esta letra. En lengua española representa un fonema consonático bilabial y sonoro, idéntico a la B. En la numeración romana representa al número 5. Se corresponde a la letra V del alfabeto latino o romano moderno. La V se empleó en la Alta Edad Media, en posición inicial cada vez con más frecuencia. Antonio de Nebrija defendió en 1492 la necesidad de distinguir en la estructura vocal la U de la consonante V, que solo se consolidó a partir del siglo XVI. La V labiodental se conservó hasta los siglos XVI y XVII, pero esta solo se mantiene actualmente en el lenguaje judeo-español de Oriente. En la edición de 1949 del Diccionario de la Real Academia Española, podemos ver por primera vez el nombre de V, aunque esa denominación no ha arraigado en toda Hispanoamérica. También se usó la grafía V con acento agudo. La denominación más recomendable es V para permitir la distinción. El uso de la B y algunas reglas ortográficas. Los verbos terminados en vir. Ejemplo: escribir, recibir, subir, atribuir, distribuir, etc. Exceptuando hervir, servir, vivir y sus compuestos, ya que ellos se escriben con V. Antes de las consonantes se debe escribir con B. Ejemplo: brisa, hablar, libre, abdomen. Después de M se escribe con B. Ejemplo: ambiguo, hambre, tiembla. Los infinitivos y formas verbales. Ejemplo: caber, haber y saber. El pretérito imperfecto del indicativo del verbo hablar. Ejemplo: hablaba, hablabas, etc. Los vocablos que empiezan con el sonido blo y con las sílabas bu, bur y bus. Ejemplo: blindaje, bueno, Burgos, buscar, etc. Las palabras que en dicho sonido precede a otra consonante. Ejemplo: brazo, abdicación, abnegación, obstruir, etc. El uso de la V. Después de la D y de la H. Ejemplo: adverbio, invierno, envidia, aniversario, etc. Después de ol, como olvidar, inolvidable, resolver. Los pretéritos indefinidos e imperfectos.
el futuro subconjunto de los verbos. Esta debe tener y andar sus compuestos. Ejemplo: tuve, estuve, tuviera, anduve. Las palabras que comienzan por div: divagar, diversión, dividir. Las palabras que comienzan con eva, eve, eco, evi: evitar, evasión, evento, evolución. Gracias. El uso de la V o de la V proviene del origen de la palabra, su etimología o de la costumbre de primero. Se deducen las reglas que a continuación vamos a señalar en cuanto a las costumbres de hacer dictados y leer cuentos que ayudan a los niños a memorizarlos más rápido. Las palabras se escriben con B cuando los sonidos BR y BL tienen delante de una R o de una L. El sonido siempre se escribe con B. Ejemplo: bravo, blanco, equilibrio, niebla, tableta. Las palabras se escriben con V cuando los nombres y adjetivos terminan en ivo o iva. Siempre llevan una V. Ejemplo: cultivo, abusivo, vómito, activo y conflicto. Gracias. La letra V es la 18ª consonante del alfabeto español. Se le suele denominar como V corta o V, según la región. El valor fonético de ambas letras se fueron perdiendo diferencias con el tiempo. Así, si alguna vez la exigencia de la V era reproducir la flexión entre los labios dando un sonido más grave. La letra B es la segunda del alfabeto español y la primera consonante. Se le suele denominar como V alta o V larga o V labial. Suele distinguirla de la V o V corta. Esta grafema se asocia a un sonido exclusivo labial sonoro que la representa así. Gracias. Buenos días, maestra y alumnos queridos amigos. En el uso de la B y el V en castellano siguen normas muy semejantes en las vistas para la lengua gallega. Uso de la B, los verbos terminados en vir y las formas que de ellos se derivan. Son excepciones de esta regla los verbos vivir y servir, que se escriben con V, ¿verdad? Los verbos beber, caber, de saber, haber, solver y todas las formas que de ellos se derivan, ¿verdad? Se escriben con B todos los verbos terminados en buir y las formas que de ellos derivan. Uso de la V del idioma gallego. Los verbos acabamos en servar y versar. Estos son algunos ejemplos: conservar, conversar, malversar, reservar y observar, ¿verdad? Las formas de los verbos estar, andar y que tener lleva este sonido. Ejemplos: tuvo, tuviera y tuvimos, ¿verdad? Las palabras acaban así: apo, eve, evo y eva y ivo. Estos son ejemplos: decisivo, longevo, nueva, conflictiva y constituye una descripción de las palabras de la sílaba. Y esto fue mi exposición sobre cómo influye la B y la V en el idioma castellano. Muchas gracias por su atención. Pase un buen día. Buen día, maestra y compañeros. Yo les vengo a exponer sobre la letra B o B grande. La letra B es la segunda letra del alfabeto español y la primera de las consonantes. Se suele denominar B alta, B larga o B labial. Para distinguirla de la V o B se corta, por ejemplo, blanco, busco y atribuir. Este grafema se asocia a un sonido oclusivo labial sonoro que se puede representar como una B. En el idioma español se ha perdido prácticamente la diferenciación entre el sonido B y B con V, a diferencia de otros idiomas que también usan el alfabeto latino, como el inglés o el francés, en los cuales se corta
y se representa un sonido africano labiodental sonoro. A continuación les presentaré unos ejemplos con la letra B o palabras. Estas son abarcar, barcaza, cabaña, rábano, barco, cable, robar, barro, cobra, saborear, blanco, fábrica, blindar, híbrido, nobleza, nube, carcasa, bárbaro, buscar, burro, bono, bonito, bonete, abrazo, microbio, saborear y así entre otras palabras. Y muchas personas se confunden con la letra V o B ya que suenan iguales. Y pues esto es mi punto de vista. Muchas gracias.